Listo, ahora sí estamos en nuestro live. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Los saludo con muchísimo gusto desde las oficinas de Dulins, Guadalajara, nuestra oficina matriz, pero quiero compartirles que hoy es un día muy especial porque hoy vamos a hablar acerca de Italia, por qué estudiar en Italia, por qué estudiar en una de las mejores escuelas de negocios para hacer tu máster en este maravilloso país. Pero antes de comenzar y presentarles a Francesco Ferrara, que tengo el honor de que esté esta mañana conmigo, bueno, pues quiero platicarles un poquito acerca de EduLinks. Nosotros en EduLinks somos consultores en educación internacional. Contamos con 19 años apoyando a todos estos estudiantes que desean viajar al extranjero, pero sobre todo a través de los estudios y prepararse, ya sea para un futuro profesional o personal, pues con unas metas específicas, ya sea para aprender idiomas, como puede ser inglés, francés, italiano. También tenemos escuelas de Italia para italiano en Italia. También tenemos opciones de alemán, japonés. Contamos con algunas opciones muy interesantes de años académicos de secundaria y preparatoria para estudiantes desde primero de secundaria hasta tercero de preparatoria. Contamos con la representación de universidades de alto prestigio para todos aquellos estudiantes que están evaluando estudiar su carrera no en México, sino en el extranjero. Y pues también ahí es una oportunidad muy importante y muy interesante porque hay muchas carreras que son las carreras del futuro, o programas de máster, como el Cyber Security, que estuvimos hablando hace un ratito, que son programas de alto potencial y que es importante que ustedes los conozcan para que sepan su currículum, sepan las oportunidades laborales que hay y, por qué no, estudiar en el extranjero, ya sea una carrera o un posgrado. Contamos con una gran variedad de destinos. Hoy vamos a hablar de Italia, país que me encanta, y bueno, pues famoso por muchas cosas, pero sobre todo, pues vamos a hablar también de Milán, que es una de las ciudades con más potencial en la parte de negocios, y justamente Francesco y yo antes de la sesión estábamos hablando que mueve a Italia, o sea que es un excelente destino. Correcto. Recordarles que estamos dentro de Ciudad de México, varias oficinas. Estamos en Puebla, para todos aquellos estudiantes que están viviendo en Puebla. Estamos en Querétaro, tenemos presencia también en Morelia, en Michoacán, en Monterrey, saludos a Sinaloa, todo lo que es Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, y también tenemos presencia en Guatemala y bueno, pues también aquí en Guadalajara. Entonces, pero sobre todo estamos tan cerca de un Zoom, estamos tan cerca de un Meet, podemos mandarnos un WhatsApp y con todo gusto les vamos a mandar, les vamos a hacer llegar toda la información para que logren este sueño de viajar y estudiar en el extranjero. Tengo el honor esta mañana de presentarles a Francesco Ferrara, quien nos acompaña de MIT Politécnico de Milán en la parte de la escuela de Business School con opciones excelentes en máster. Entonces yo sé que esta plática les va a interesar muchísimo y que van a conocer más acerca de las oportunidades que tiene Italia para ustedes como mexicanos. Francesco, bienvenido, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Nes. Es un placer estar aquí con vosotros y será un placer hablaros un poco más de Italia, de las oportunidades que puede ofrecer un país como Italia, una ciudad como Milán y, claro, hablaremos también de nuestra cartera de maestría especializadas dedicada a estudiantes de recién graduados con 1 año o 3 años de experiencia laboral. Pues qué padrísimo, me encanta que esta mañana hablemos de Italia y sobre todo, pues invitar a todos los estudiantes que se preparen. Muchas veces terminamos la universidad y no damos ese paso, ¿no? A la maestría, pero programas como los que tú tienes, con el reconocimiento que tú tienes, que ahorita vamos a platicar, pues les da toda esa trampolín para poder tener también una experiencia laboral y oportunidades laborales en empresas pues muy grandes con muchísimo potencial. Francesco, yo quisiera que platicáramos primero que nada de Italia. ¿Por qué irse a Claro. estudiar a Italia y no a Francia y no a Alemania o hacer la maestría en Reino Unido? Bueno, buena pregunta. Italia nosotros lo conocemos sobre todo, ¿no?, como destino de turismo. Si hablamos de arte, de historia, lo primero que pensamos, por ejemplo, es Roma. Si hablamos de Florencia, de Venecia. Italia es un país que, digamos, a nivel cultural, artístico, ofrece muchísimo. Y lo que pensamos, por ejemplo, cuando un estudiante decide irse a estudiar al extranjero es vivir la experiencia a 360 grados, ¿no?, en su totalidad. Y uno de los países que le puede ofrecer esto en Europa seguramente es Italia.
Además de esto, lo que comentábamos antes, Nesh, ¿no? También la oportunidad de aprender un nuevo idioma, muy parecido al español, por lo tanto es un idioma que se puede aprender eh, eh, fácilmente. Miren, yo la aprendí, digamos, así, digamos, con una experiencia de estudio en el extranjero, en unos meses ya tenía un poco de familiaridad con el idioma y luego todo con la práctica, después de unos años, digamos que lo hablo un poco mejor. Y está claro, bueno, que Italia es un país que te permite también conocer Europa, en particular si deciden estudiar en una ciudad como Milán, que está básicamente en el corazón de Europa, tienen la oportunidad de ir a Suiza en unas horas, en unas horas a Austria, en unas horas a Alemania. Y estoy hablando en coches, no estoy hablando de ningún avión. Pueden visitar gran parte de Italia, de Turín, de esta la otra costa, que sería la ciudad más importante del Véneto, más conocida, una de las más conocidas del mundo, Venecia. En un par de horas podéis visitar Venecia. Entonces, es una ciudad, por ejemplo, que te permite viajar también el fin de semana porque las distancias son, digamos, reducidas y no como, por ejemplo, podemos considerar Latinoamérica, que son distancias bastante mayor. Entonces, es un destino muy atractivo que a nivel de experiencia os puede, digamos, ofrecer muchísimo a nivel cultural y también, claro, con buenas escuelas reconocidas a nivel internacional. Y esto lo demuestran los rankings, lo demuestran a las acreditaciones. Y de hecho, lo que tú comentabas antes, nosotros somos la Business School del Politécnico de Milano, que es una de las mejores de las mejores escuelas técnicas en Europa y en el mundo también. Pues ya lo dijiste, ahora sí que son 360 grados. Los italianos son gente feliz, a mí eso me encanta. La comida es riquísima, está súper bien Eso, ubicado. Sí, digo, yo tuve la oportunidad de vivir en Alemania y es el silencio total, ¿no? Y los bueno, alemanes son alegres, hay fiesta, come rico. Milán pues es una ciudad muchísimo potencial económico en el lado de negocios, la combinación perfecta, ¿no? Entre la modernidad y la historia y sobre todo correcto. súper bien ubicados. O sea, puedes ir a Sí, esquiar en un par de horas o también puedes estar en la sí. playa en un par de horas, ¿no? Exacto, correcto. Es una ciudad que tienes, te hago un ejemplo, tienes tres aeropuertos en un espacio tan reducido. Estaciones que te llevan, te conectan con Italia y también con Europa. Luego lo que tú decías también, Milán es una ciudad muy cosmopolita y la gente es alegre, se divierte, sales de fiesta, después del trabajo tenemos el famoso aperitivo, que El nosotros aperitivo. sí nos tomamos el famoso Aperol Spritz ahí sentados en la mesita, descansando, relajando, de reírnos y destacar desde las horas de trabajo o para los estudiantes destacar, desconectar de las horas de estudio. Pues por aquí ya nos empiezan a hacer preguntas y eso que no hemos Sí, comenzado a platicar sobre los programas, pero pues ya tenemos el interés. Sanchiriboga, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, hay opciones de becas. Ahorita vamos a platicar sobre los programas para ver cuál de ellos o cuál máster te llamaría la atención. Hola, Cristi, ¿cómo estás? Saludos desde México a Guatemala. Por aquí también Karen nos habla sobre los costos de vida. También creo que es un punto importante, el costo de vida sí. en Italia es mucho más bajo que sería Reino Unido, ¿no? Que Inglaterra. Sí, de hecho, esto a veces piensan que en Milán sea cara, pero en realidad no es tan cara si la comparamos a la media europea. No es París, lo que yo digo, porque París sí que es cara, porque estamos en los mismos niveles de una ciudad como Londres, pero tampoco es Lisboa o Atenas, que son, digamos, entre las capitales europeas las más baratas. Y Milán tampoco es la ciudad más cara de Italia porque las ciudades más caras de Italia son Venecia, Roma y Florencia, y después tenemos Milán.
Mire, así, hacer un presupuesto rápido, como siempre el presupuesto uno tiene que mirar un poco su bolsillo, pero vamos dando un poco de precios, es decir, depende también de las necesidades de cada uno de nosotros. Es decir, si quieres una habitación individual en un piso compartido, que sería la opción más barata, digamos, estaríamos entre unos 450 euros, 500 euros. Luego depende, claro, si la quieres en el centro, al lado del Duomo, la Catedral de Milán, pues una habitación de este tipo a lo mejor la pagarías unos 800 y más. Pero en una zona normal, buena, en un buen barrio de Milán, conectado, los precios de una habitación individual estamos alrededor de unos 500 euros. Transporte público tampoco es el más caro de Europa, hablamos de unos 50 euros más o menos al mes. Y esto es un transporte público con el ticket, es un transporte combinado, es decir, puedes utilizar el tranvía, puedes utilizar la metro, el bus, y también hay un sistema de trenes urbano interurbano que puedes utilizar con el mismo ticket. De hecho, nuestro campus está ubicado en el barrio de Bovisa y son 10 minutos en este tren que se puede tomar con el ticket de la metro, que te lleva a la estación central, que básicamente estamos casi en el centro de Milán, o bajar una estación antes, tomar otro metro y llegar al centro, a la catedral que decía antes, o a la zona de los aperitivos, si quieren ir a tomar algo fuera. Entonces, y también esto, digamos, dando como este presupuesto, diría, con una habitación y todo, yo creo que un presupuesto al mes sería de alrededor de 800.000 euros. Luego, más disponibilidad tienen, se pueden permitir una habitación en un dormitorio, en una residencia estudiantil, que de hecho ofrecen servicios diferentes, es decir, pueden incluir comida, tienen espacios en común, tienen sala de cinema, tienen otros servicios que en un piso compartido seguramente no vais a tener. Y claro, tienen la oportunidad de conocer mucha más gente, más estudiantes internacionales que como vosotros están ahí para estudiar. Pues ahora sí que hay para todos los presupuestos y al final de cuentas el espagueti sabe más rico allá que aquí en México, aunque sea la misma pasta, entonces puedes hacer un buen espagueti y ahorrar también en Bueno, esa parte de la alimentación. y os voy a decir que la pasta es más barata que en otros sitios y hay muchas variedades. Por lo Ahora, tanto, Francesco, yo quisiera que platicáramos acerca de los programas, porque ya sí. justamente aquí nos están preguntando cuáles son las opciones en máster que MIT ofrece para los estudiantes latinos. Sí, mire, entonces, nosotros somos la Business School del Politécnico de Milano. El Politécnico de Milano, como comentaba antes, es más conocido como una escuela de design, arquitectura e ingeniería, y nosotros somos la rama de business. Por lo tanto, heredamos del Politécnico de Milano su ADN técnico, sobre todo del área de ingeniería, y esto lo aplicamos a nuestro programa de maestrías que tienen un enfoque más, digamos, se abordan desde un punto de vista de business. Tenemos diferentes maestrías que podemos definir, algunas un poco más técnicas. Por ejemplo, hablamos de los másters en supply chain, de los másters en business analytics, en big data. Tenemos maestrías en cyber security. Tenemos maestrías en transformación digital, que ahora está muy de moda. ¡Wow! Eso está padrísimo. Entonces, de hecho, esto de la transformación digital es algo que vais a encontrar, es una línea común que por nuestra composición, porque la escuela digamos, la escuela de la escuela, el 40% la detiene el Politécnico de Milano, pero las demás escuelas están repartidas entre muchas empresas y en muchas asociaciones gubernamentales. Y nuestros máster, cuando se desarrollan en colaboración con estas empresas que nos dan indicaciones
sobre los que serán los futuros puestos de trabajo, de las necesidades del mercado laboral. Entonces, en nuestra línea, cuando a la hora de dibujar un máster, establecer una maestría, las directivas vienen también por parte del mundo laboral y por las empresas mismas. Luego tenemos máster que son son un poco más abiertos, como máster en marketing, omnichannel y consumer analytics. Tenemos un máster en media and communication. Tenemos máster en gestión de proyectos, project management, y tenemos máster sobre otra línea que hemos adoptado desde este año, que están enfocados en el tema de la sostenibilidad. De hecho, nuestra escuela, como el Politécnico, estamos comprometidos con un futuro más sostenible y somos la única escuela en Europa que ha obtenido una certificación B Corp, que certifica que tenemos altos estándares de sostenibilidad y de impacto social. Por lo tanto, es un reconocimiento que nosotros agradecemos mucho y estamos comprometidos en mantenerlo y seguir en esta línea. Y luego tenemos también una maestría que es entre las maestrías que más nos solicitan. Por ejemplo, es la maestría en Luxury Management. Esta maestría está hecha en colaboración con el grupo Prada, porque Milán es también una de las capitales de la moda, del lujo, ¿no? Si pensamos Armani, si pensamos Dolce & Gabbana, si pensamos Gucci, ahí salen de Italia y tienen, de hecho, tienen sus oficinas, sus sedes en Milán. Y está hecho en colaboración con una otra business school francesa muy buena, que es Neoma, y otra empresa que es Tétanger, que es una empresa que hace champán. Por lo tanto, cuando hablamos de lujo, de hecho lo asociamos un poco a la moda, al fashion, pero cuando hablamos de lujo estamos hablando de un área más ancha y que incluye también sector de hoteleros, hospitality, pisos, real estate, ¿no? Y todo es un área más larga. Por lo tanto, cuando hablamos de luxury management no estamos hablando solo de moda, sí que tenemos el partner en Prada, pero abarca un área más. Sí, claro. todo lo que puede ser lujo, en este máster lo van a tocar, las diferentes áreas. Y como decía antes, es un programa de doble grado y también el programa en gestión de proyectos es un programa de doble grado que está hecho en colaboración con una escuela escocesa que es la Business School, Strathclyde Business School. Por lo tanto, todos los participantes en este programa saldrán con un doble título, el título del Politécnico de Milano y también el título de la otra escuela. Wow, pues yo quisiera ya estudiar. Ahora yo quería preguntarte, ¿estos programas cuánto tiempo duran? ¿Son presenciales? ¿Son online? ¿Son híbridos? ¿Cómo los están manejando ahorita? No, mire, nosotros la duración es de 1 año para todos los programas, excepto para el programa en gestión de proyectos. El programa en Project Management tiene una duración de 18 meses. Y la diferencia es que se hará el primer semestre en Milán, el segundo en Escocia, el último semestre es el semestre dedicado al trabajo final. Por lo tanto, en estos 6 meses los alumnos podrán preparar su proyecto final y podrán decidir si hacerlo en Milán, hacerlo en Escocia o tenemos colaboraciones con otras escuelas, podrían hacer como un exchange, un intercambio y al mismo tiempo preparar este trabajo final. Sí, y luego tenemos un máster que antes no he mencionado, pero relacionado al tema de finanzas, porque también tenemos 2 másteres relacionados al tema de finanzas, que es FinTech, y tenemos la maestría en Financial Risk Management. Este máster en particular tiene una estructura diferente porque tienes los primeros 6 meses que son de clase intensivo, pero desde la segunda parte del máster, los segundos 6 meses,
son ya trabajo en empresas. Es decir, todos los alumnos que participan en este máster, a la segunda parte del máster, entran en una empresa a trabajar y hacer su segunda parte del máster en empresa. Y luego los últimos meses lo dedicarán al trabajo final. Esto es muy importante decirlo porque a la hora seguramente saldrán preguntas del tema laboral. Por lo que, Justamente, por lo que justamente aquí Paula nos pregunta, oye, los másteres incluyen prácticas profesionales en empresas, porque sí creo yo que es muy importante que tengan pues esa exposición, ¿no? De la oportunidad de presentarse ellos en estas prácticas a empresas importantes del giro. Sí, claro, esto es lo que iba a decir. Si volvemos al principio, cuando os he dicho que la escuela tiene esta composición, ¿no? De que tenemos empresa en el equipo directivo, de que deciden las estructuras del máster. Esto es un punto fuerte que vale la pena destacar, porque estas empresas son las primeras que desde el aula, desde la clase, llevan a los estudiantes en su propia empresa. En el caso del máster en Financial Risk Management, la práctica, digamos, sobre todo la segunda parte del máster, está garantizada. Si hablamos de otros máster, en este caso, como no está incluida en el programa, pero es una opción. Es decir, nosotros, a través de nuestra oficina de Career Job Service, lo que hacemos es intentar crear oportunidades. Y durante el año habrán muchísimas oportunidades. De hecho, los alumnos, los matriculados, ya a la hora de llegar al campus pueden utilizar los servicios de nuestra oficina de bolsa de empleo y ellos son los que los ayudan a preparar una entrevista de trabajo, porque a lo mejor entre un país y otro pueden haber variaciones, te preparan el currículum, te ayudan a ser más apetibles, ¿no? Por ejemplo, en LinkedIn y también organizamos cada año, por ejemplo, la Job Career Fair, que es un día donde todas las empresas, nuestras partners y otras empresas organizamos entrevistas de trabajo con los alumnos y una de las últimas que organizamos, para decirte que es muy importante, que es muy grande, la organizamos en el estadio donde juega el Milan y el Inter de Milán, en el Estadio San Wow, wow. por lo tanto, tuvo mucho éxito, los estudiantes venían a visitar el estadio, pero Claro, por supuesto. hacer entrevista de trabajo. Y es muy importante porque lo que quiero decir que Milán es una ciudad internacional y estas empresas trabajan con personas internacionales. Es decir, no se preocupen, oye, no hablo italiano o... Es a donde yo iba, que me imagino que las maestrías son en inglés. Sí, toda nuestra maestría son en inglés, ¿vale? Y nosotros, cuando empiezan las clases, ofrecemos a todos nuestros alumnos internacionales la posibilidad de cursar un curso de italiano. El curso de italiano es gratis, ¿vale? No hay solo se necesita pagar un depósito. Cuando los alumnos cumplen con el mínimo de horas requeridas, el depósito se le devuelve. Por lo tanto, tendrán la oportunidad de aprender italiano gratis. Y claro, una cosa que sí que os recomiendo a todos los que vienen ahí, que intenten estar con italianos, porque así tendrán la posibilidad de practicar. Entonces, porque nosotros nos gusta también practicar el español, entonces es bastante fácil encontrar personas que quieren hacer tándem y intercambio de idioma. No, pues déjame decirte que yo tengo un primo segundo que se fue a estudiar con ustedes y ahorita conoció al amor de su vida y está casado y vive en Ginebra. Entonces, Sí. también es un punto, ¿no? Uno conoce gente interesante en este tipo de viajes, gente con que puedes hacer después negocios o puedes unirte a su empresa en el tema laboral o también, ¿por qué no encontrar el amor de tu vida mientras estás estudiando la maestría, ¿no? Claro, claro, todo puede pasar, ¿no? ¿Sabes? Esto lo que has dicho es muy importante porque
Una de otras, digamos, tareas que tiene nuestra oficina de Bolsa de Empleo y Career Service es esto, de crear un networking entre alumnos y exalumnos del MIP. Es muy importante y también ampliando la red a lo que son los alumnos y exalumnos del Politécnico, porque el hecho de crear una red grande te podría dar muchas más oportunidades en futuro. Por ejemplo, pienso a los estudiantes de un máster en Innovation Entrepreneurship, ¿no? Que quieren desarrollar una idea y a veces conocen personas que pueden aportar mucho a su idea, se juntan y tendrán la oportunidad de llevar a cabo un proyecto que antes había pensado solo, que a lo mejor solo no iba a ir a ningún lado, pero con la fuerza de dos o más personas puede llegar muy lejos. Y hemos tenido casos digamos, de startups que han tenido, digamos, este curso, ¿no? Que han ido de gente que se ha conocido al MIP y gracias también a los servicios del MIP, porque uno de los servicios que compartimos con el Politécnico de Milano es el PoliHub, que es una incubadora de proyectos. Esto es un elemento muy importante porque permite a estos futuros emprendedores que quieren desarrollar sus ideas de poder acceder a servicios o a consultores del PoliHub que le recomiendan, le aconsejan y algunas veces con proyectos muy interesantes ponen también dinero e invierten en estos proyectos. Entonces, es una oportunidad. Es totalmente una oportunidad de un año y yo siempre he creído que en este tipo de oportunidades depende mucho de uno, prepararse para el italiano, ya estás allá, entonces es una maestría que la vas a llevar en inglés, pero que al mismo tiempo vas a aprender un tercer idioma. También claro. la posibilidad de aplicar a estas incubadoras de negocios. Justamente hace una semana estuve en un evento platicaban de una startup y decían, bueno, es que yo no he conseguido el socio que estoy buscando para mi negocio. Sí. Bueno, pues posiblemente también puede que no esté aquí en México, puede que esté en el extranjero y es otra manera de pensar que se va a complementar y que a lo mejor pues va a tener desde otra plataforma. Yo te quería preguntar, Francesco, nosotros aquí en Latinoamérica pues estamos siempre también viendo la posibilidad de cómo apoyarnos en los gastos de vida, ¿no? Sí. Por supuesto, siempre en EduLinks incentivamos que todos nuestros estudiantes lleven un presupuesto. Acuérdense también que hay oportunidades de becas y de financiamientos educativos donde nosotros los podemos recomendar o dirigir hacia organismos que pueden financiar este viaje de estudios al extranjero. Sin embargo, ¿qué pasa con Italia? ¿El estudiante internacional puede trabajar legalmente mientras está estudiando o puede recibir a lo mejor algún salario mientras está estudiando o no se puede con Italia? Sí, déjame solo decir una cosa que se me había olvidado antes porque me la habías preguntado. Te quiero comentar que nuestros máster empiezan en septiembre, son todos presenciales, solamente el primer mes de clase es online. Y debido un poco a lo que es la circunstancia, porque nosotros estamos yendo bien con la campaña de vacunación, te quiero decir que también daremos la oportunidad a los estudiantes que tienen retrasos con los permisos de poder seguir las clases online. Y si desafortunadamente no pueden llegar a Italia antes de diciembre, tendrán la oportunidad de seguir todo el curso online. Pero es una alternativa, es una opción a las clases presenciales. Sin embargo, voy a hacer ahí un paréntesis y les quiero compartir que Europa está abierto para programas de educación superior. O sea, no es que a veces uno pueda viajar de turista, pero sí en programas de educación superior sí están soltando visas. Nada más que recordarles que el mexicano y el latinoamericano siempre es de último momento. Y si les decimos que la fecha límite para aplicar es el 1 de junio, pues el 1 de junio nos entregan los papeles. No, señores, hay que hacerlo con tiempo para poder sacar la visa, para poder cumplir con los requisitos y sobre todo para poder llegar a tiempo y sacarle el mayor provecho a este programa de un año, ¿no? Entonces, todavía hay lugares y todavía hay tiempo, pero hay que hacerlo con el medido, hay medir los tiempos para tener la visa, ¿no? Y poder lograr llegar en el día de inicio. Toda la razón, Nash.
Y eso, bueno, ahora vamos al tema de las ayudas económicas. Sí, nosotros como escuela ofrecemos unas ayudas económicas que pueden llegar hasta unos 4.000 euros. Más en específico, sobre el tema ¿Costos? A ver, está preguntando. sí, la pregunta, vale, el coste de una maestría es de 18.500 euros. La maestría en Luxury Management tiene un precio de 19.500 euros. A este se pueden, aparte, la maestría en Luxury Management no tiene ningún tipo de ayuda económica por parte nuestra, pero sí que los estudiantes que apliquen a una beca pública o privada sí que pueden utilizar este crédito para pagar, para costear el precio del máster en Luxury Management. Y tenemos una beca de Regional Contribution, que es sobre todo para países de América y de Latinoamérica. Y también tenemos una Merit-Based, que esta es la que podría llegar hasta 4.000 euros. Luego, Wow. para los interesados al máster en Supply Chain, en este caso sí tenemos una scholarship, una beca, que cubre el 50% del coste brutos del máster. A la pregunta que me comentabas antes, si los estudiantes pueden trabajar con un permiso de estudio, es posible, pueden trabajar 20 horas semanales. Con el permiso de estudiantes no hace falta ni siquiera tramitar una autorización digamos, a extranjería, ya pueden utilizar este permiso para trabajar las 20 horas. Lo que sí, siendo honesto, es que son programas un poco intensivos, ¿vale? Entonces Claro. habría que encontrar un trabajo que os permita combinar el horario de estudio y el horario de trabajo. Esto no solo porque lo recomendamos nosotros, pero también las autoridades cuando firmas el contrato tienen, averiguan si este horario de trabajo influye sobre los horarios de estudio. Pero normalmente no hay ningún problema si encuentran la manera de hacerlo, no hay ningún problema en trabajar. Tienen 20 horas semanales y tienen un límite anual, esto sí, que son 1.040 horas, si no me equivoco, anual, que básicamente si respetas las 20 horas te cubre casi todo el año de estudio. Y es muy importante esto, cuando terminan la maestría, pueden optar por un permiso para quedarse en búsqueda de trabajo o, mejor aún, si tienen una oferta de trabajo o reciben una oferta para quedarse en una práctica de estudio, pueden solicitar un permiso que se amplía de otro año y en este caso se pueden quedar más trabajando o estando en práctica, o la otra opción que es en búsqueda de trabajo. Es decir, cuando luego encuentre la empresa interesada en el perfil, pues se hará el cambio de permiso en residencia por trabajo. Entonces, Italia también ofrece estas oportunidades. Pues qué completo, qué bárbaro. Y pues yo les quiero compartir que yo sé que México, el mexicano piensa mucho en Canadá. Sin embargo, Europa es un súper destino, Italia es un súper destino. Te abres a muchas oportunidades estando allá. Hemos tenido varios estudiantes que se han ido a estudiar con nosotros a nuestras maestrías en Europa y simplemente luego están mudándose de un país a otro país con Sí. diferentes puestos y eso pues hace un portafolio muy fuerte a nivel curricularmente hablando. Se nos está acabando el tiempo, Francesco, yo te dije, va a volar el tiempo porque yo sé que nos apasionamos y nos extendemos muchísimo. Yo no quisiera terminar esta sesión sin que nos compartas los requisitos para poder aplicar. Sí, perfecto. Pues claro, Edulinks os puede acompañar en el proceso de admisión. De hecho, os recomiendo también hacerlo con ellos, con sus servicios de complementos que ayudan a los estudiantes en el extranjero. Y los requisitos son para activar la application, son el pasaporte, el diploma. Si todavía no tienen el diploma, las notas, el certificado de notas sería suficiente para hacer una prevalidación del título. Y luego se necesita
una carta de motivación y el certificado de inglés. Certificado de inglés, digamos, nosotros aceptamos el TOEFL con una nota de 89 y el IELTS con una nota de 6,5. También podemos valorar otros certificados. También esto es, digamos, a discreción de la Admission Committee, que evaluará toda la application, la interview, etcétera. Y luego, básicamente, se necesitan también unas cartas de referencia. Y luego, como segundo paso, los candidatos serán invitados a una entrevista motivacional, que eso lo comentaba antes, son, digamos, unas preguntas para conocerlo un poco mejor, y luego hay una pregunta para valorar los conocimientos sobre la maestría o el topic que han escogido. Luego, toda la application se envía al Admission Committee y el Admission Committee en unos 10 días os contactará por email con la respuesta final y, si es positiva, con la oferta de admisión. Y en este caso tendréis un plazo de 15 días para aceptar la plaza. Sí, y después de estos 15 días, digamos, pierden la prioridad, pero siguen, sí que pueden todavía conseguir su plaza si queda disponibilidad, porque nosotros tenemos digamos, un procedimiento de matrícula que es rolling basis, es decir, si llenamos la clase, cerraremos las applications antes de la deadline, y por lo tanto, quien paga primero se queda con la plaza. Tienes tú que confirmar que sí quieres irte y para eso tienes que dar los pagos, y pues de ahí también, una vez aceptado en la maestría, pues entonces empezamos con la asesoría para la visa a través de EduLinks. Nos apoyamos con una asesoría previa al viaje y pues acompañamiento en todo este proceso para que sea todo un éxito. Así que trabajamos muy en equipo, Francesco, MIT Claro. Business School, EduLinks, y todas las oficinas de todo México y Guatemala para ustedes. Entonces, para que ustedes tengan este acompañamiento puntual. Sabemos que muchos de nuestros estudiantes están trabajando y no tienen el tiempo a lo mejor para investigar o para tener toda la información, los costos, informaciones de becas, planes de financiamiento. Acérquense a nosotros y en EduLinks les vamos a hacer llegar toda esta información para que con un cafecito y en el fin de semana ustedes revisen esos requisitos y terminemos esta cuarentena, ¿por qué no en Europa, no? ¿Por qué no estudiando en Italia y abriéndose a las oportunidades que el mundo tiene para ustedes y para todos? Francesco, muchísimas gracias. Nos hemos platicado ya casi 40 minutos, entonces creo que tenemos que terminar nuestro live del día de hoy. Bueno, muchas gracias a Nash por la oportunidad y gracias a todos los que han participado hoy. Y bueno, os espero en Italia, en Milán, ¿por qué no? Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros este sábado 24 de abril. Por favor, si conocen a alguien que pudiera estar interesado, compartan nuestro live, compartan toda nuestra información. Estaremos más que felices de hacerles llegar toda esta propuesta y más detalles del programa que a ustedes les interesa, y que sean una vez más estudiantes a través de EduLinks por el mundo. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Francesco, te mando un saludo muy fuerte desde México, desde Guadalajara, Jalisco. Hasta luego a todos. Un abrazo. Buen fin. Chao. Chao.